La reforma energética la podemos definir como el cambio del marco jurídico que permita la participación de empresas privadas y sociales en la generación y distribución de la energía eléctrica, en la extracción y el procesamiento del petróleo y en la producción de otras formas de energía. A pesar de su pésima administración y malos manejos, de las prácticas de corrupción, de su pesado régimen fiscal o de su falta de inversión, Pemex es una de las empresas con más alto índice de rentabilidad, de ahí la incongruencia de su enorme endeudamiento. Las ventas totales de Pemex, a pesar de la declinación en la producción, se han mantenido en plan ascendente. Pemex tiene unos enormes ingresos producto de sus ventas totales, de tal forma que cualquier empresa del mundo envidiaría estos números y desearía estar en clase de bancarrota. El gobierno obtiene el 40% de sus ingresos de los impuestos que le aplica a Pemex, pero además el país obtiene cerca de 150,000 empleos bien pagados que se traducen en el bienestar de muchos cientos de miles de personas, y el control del energético representa para el sector público un instrumento de desarrollo que se utiliza en muchos casos y regiones. El planteamiento formal de iniciar un proceso de reforma energética en el país se registra en 1999. El 2 de febrero, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, le envió a la Cámara Alta del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que abriera espacios a la participación del sector privado en el sector eléctrico, actualmente reservado al Estado, y ampliara la participación de la explotación y procesamientos de hidrocarburos. El petróleo está ligado de manera íntima al concepto de nación. A finales del siglo XIX, con la revolución industrial, el petróleo empieza a tener peso debido principalmente a que es un recurso capaz de producir los mejores beneficios para el mayor número de personas. Pues bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y tal como le hemos estado anunciando desde la semana, están con nosotros para hablar acerca pues de esta importante, pues que pretenden esta importante iniciativa. Hemos estado diciendo a lo largo del programa del día de hoy que es definitoria para nuestro país. Mire, déjeme decirle que esta mañana, para hablar del tema, se encuentra con nosotros el señor Pablo Moctezuma Barragán. Él es el secretario de Estudios y Proyectos de Nación en Morena. Además, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un doctorado en Diseño por la Universidad Autónoma de México en el área de Estudios Urbanos, miembro fundador del PRD, constante activista, colaborador y dirigente del Movimiento Obrero y Popular en la cooperativa. Apoyó diversos movimientos, entre otros el de PIPLAST, el de los electricistas democráticos. Miembro fundador del PRD y miembro de los movimientos de solidaridad con el Ejército Zapatista. Fue además delegado político del gobierno del Distrito Federal en Azcapotzalco en 97-2000, y bueno, un montón más de títulos que por aquí teníamos. Fue para abreviar y, como diría mi abuelo, para decirle a usted que no es cualquier cacha de olote. Le agradezco muchísimo que nos acompañe. Gracias, muchas gracias por interesarse tanto en este tema. Está con nosotros, y también quiero presentar, no menos importante, por supuesto, a la diputada local en el Distrito Federal, Ernestina Godoy. Muchísimas gracias, doña Ernestina, por estar con nosotros y en esta gira que hacen por el interior de la República. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Pues, don Pablo, entrando en tema, se habla mucho de la reforma energética. ¿Quiénes no hemos escuchado el tema? Lo importante es que nos diga qué es la reforma energética según su punto de vista. Bueno, en pocas palabras, es un robo de nuestra riqueza. México es uno de los países petroleros más importantes del mundo. La Constitución dice que el petróleo es exclusivo de la nación. Están prohibidos los contratos y las concesiones por el artículo 27 y 28, y toda esa riqueza inmensa, porque no es cierto que Pemex esté en problemas. La ganancia que tuvo el año pasado fue de 1.634.000 millones de pesos, y de estas ventas la ganancia fueron de 905.000 millones de pesos. Entonces, Pemex es la empresa más rica del país. Las 5 empresas que le siguen juntas no alcanzan todo lo que gana Pemex, y por lo tanto esa riqueza puede servir de motor para el desarrollo de nuestra patria. Pero bueno, de hecho a Pemex le quitan el 70%
para impuestos, mientras que a grandes empresas como Walmart, por ejemplo, le quitan el 2.6%. Entonces, Pemex es una empresa muy rica, y lo que quieren con la reforma energética es abrir Pemex para que nos roben, porque lo que van a hacer con las compañías extranjeras es llevarse parte de la renta petrolera, en lugar de que se quede para nosotros, llevarse los empleos, en lugar de que todas estas compañías todos estos trabajos sean impulsados por Pemex, quieren que sea por parte de compañías extranjeras. Entonces van a llevar nuestra riqueza, nuestro trabajo, y quieren regresarnos al siglo XIX, a la época de Porfirio Díaz, que, como sabemos, consentía a estas empresas petroleras que gran daño hicieron al país. Aquí lo sabemos perfectamente bien, todas las mañas que tenían para hacerse de los terrenos que eran petroleros, las divisiones, las matanzas, los pleitos familiares que ocasionaron, e incluso los asesinatos pues de presidentes, como hace 100 años, que cuando mataron a Madero, fue porque Madero en julio de 1912 decidió imponer un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo a las empresas petroleras. Esto no les gustó a estos señores, hicieron un complot con el embajador gringo Henry Lane Wilson y derrocaron y asesinaron a Madero. También las compañías petroleras estuvieron detrás del asesinato de Carranza, porque les metió un impuesto en 1918, en febrero, y pues también se organizaron para apoyar la huelga de los generales y el derrocamiento y muerte de Carranza. Entonces, estas compañías han hecho mucho daño en México, y no es posible que el día de hoy se esté planteando que regresen, sobre todo porque en México sí hay dinero, el gobierno sí tiene dinero. Simplemente en las reservas del gobierno, del Banco de México, este año metieron 25,000 millones de dólares a las reservas, o sea, sí hay dinero. El año pasado, en abril, le regalaron al Fondo Monetario Internacional 14,400 millones de dólares, que es que para rescatar a Europa. Entonces, que no digan que no hay dinero, sí hay dinero, y además hay capacidad, porque dicen que no tenemos tecnología, que no podemos. Lo mismo decían cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, que no, los mexicanos no podíamos, porque las compañías se llevaron a todos los técnicos extranjeros y nacionales, dejaron la industria chatarra, no habían invertido ni un quinto desde 1914, y la apuesta era de que México no iba a poder. Y sin ninguna experiencia previa en la administración de una empresa nacional, Pemex se levantó gracias a los obreros mexicanos. Todos los grandes descubrimientos en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, Cantarell, que fue en su momento el pozo más rico del mundo, todo fue descubierto por mexicanos. Aquí mismo en San Luis Potosí, en el Ébano, el primer pozo que se descubrió en 1901, fue descubierto por el ingeniero Ezequiel Ordóñez, mexicano. Entonces los mexicanos sí podemos, sí tenemos la capacidad, y es una burla que nos digan que tienen que venir los extranjeros otra vez, después de que hace 75 años Cárdenas los mandó a su casa, quieren que vuelvan otra vez a llevarse nuestras riquezas. Por eso digo que la reforma energética es un verdadero robo, y además viola flagrantemente la Constitución. Maestro, cuando Lázaro Cárdenas tenemos memorias importantes en donde las amas de casa, los niños, por ahí han surgido algunos recibos en donde los niños iban y aportaban 5 centavos, 20 centavos, precisamente para que Petróleos Mexicanos siguiera siendo nuestro. ¿Por qué ahora vuelven, alegan que no es negocio? ¿Por qué entonces una élite privilegiada, trabajar en Pemex es sacarse la lotería y vivir del erario, pero además inmensamente bien? Es el peor, dicen ellos, hacer el peor negocio. Sacan un barril que venden en 20, por decirle en 20 pesos, y lo venden en 100 y no es negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mismo Andrés Manuel López Obrador insiste mucho en el tema de por qué es tan cara nuestra gasolina. Se la llevan, y todo, ¿cuánto nos cuesta el que la traigan ya refinada? Por eso es tan cara nuestra gasolina. Platíquenos.
Sí, efectivamente, México fue capaz de producir toda su gasolina hasta los 70s. Cuando Lázaro Cárdenas anunció que íbamos a producir gasolina, se burlaron de nosotros. Había que producir tetratilo de plomo, que es un componente químico muy explosivo para hacer la gasolina, y la fórmula solo la tenía una empresa norteamericana y una empresa alemana. Cuando Cárdenas hace este anuncio, el presidente de la Shell llama a conferencia de prensa en Nueva York y delante de todos los periodistas alardea y dice que promete beberse cada gota de tetratilo de plomo que produjésemos los mexicanos. Murió muerto envenenado. Y entonces, bueno, tuvo que tragarse sus palabras porque México produjo tetratilo de plomo, produjo gasolina, éramos autosuficientes en gasolina, construimos por nuestros propios medios 6 refinerías. Hay que recordar que cuando Cárdenas expropia el petróleo nos bloquearon, no nos vendían ni un tornillo y sin embargo pudimos sacar adelante nuestra industria y ser autosuficientes tanto en producción de petróleo como en gasolina. Pero últimamente la política del Fondo Monetario Internacional, que es la que manda en México a través de los neoliberales y de los gobiernos, pues desde la Madrid, Salinas para acá, determinó que no, que la gasolina se la compremos a los gringos y están importando 25,000 millones de dólares de gasolina y 5,000 en petroquímicos. México en los 80s era el segundo país que producía más petroquímicos. Hemos sido una gran potencia petrolera y petroquímica, pero desmantelaron toda esta capacidad de Salinas de Gortari para acá. Entonces, en realidad es irracional exportar el petróleo crudo y no procesarlo, porque el petróleo ya procesado, cada barril de petróleo procesado vale 60 veces más. Entonces es absurdo estar vendiendo el petróleo crudo y luego comprarlo procesado cuando aquí lo podemos hacer. ¿Cómo cree? Como de kinder. Diputada Godoy, ¿qué opina usted del hecho que se aproveche la figura de Lázaro Cárdenas en esta campaña mediática que organiza el presidente Peña Nieto, o le organizan al presidente Peña Nieto? Bueno, la verdad es que eso lo pinta de cuerpo entero, como es una persona que ha engañado al pueblo de México, así llegó a la presidencia y así ahora están utilizando la figura del presidente Lázaro Cárdenas. A mí me parece importante que se abra este tipo de espacios porque hay una campaña grosera, vergonzosa en las televisoras en donde están engañando a la gente. Y efectivamente es el robo del siglo. ¿No tienes audio? Perdón, compóntelo, le pasamos este. Disculpen, estamos en vivo, usted sabe los inconvenientes. Ya, acá, maestro, gracias. A ver, ¿así? Ahí estamos, sí. Muy bien. Sí, bueno, yo le decía que me parece que el que una campaña grosera, que estén utilizando la figura del presidente Lázaro Cárdenas es un seguimiento a la forma en que ha estado engañando al pueblo de México este señor Peña Nieto. En esta campaña, les decía yo, hay una campaña televisora grosera, agresiva, que no le permite a los mexicanos tener una información de primera mano. Por eso es tan importante que se abran espacios como estos. Por eso es que andamos miles de gentes informando a la población de lo que significa. Ya nos decía el doctor Pablo Moctezuma todas las implicaciones que tiene. Es perder la riqueza nacional, es una vez más engañarnos diciendo que si entra el capital privado va a haber empleos, va a haber crecimiento, va a haber bonanza para los mexicanos. No la ha habido cuando se vendió Telmex, no la ha habido cuando se vendieron los ferrocarriles, no la ha habido cuando han desmantelado toda la riqueza, la producción de todo en el país. Entonces, la verdad es que le pedimos a los mexicanos, a todo el pueblo de México, que se informe, que no les crea las mentiras de que Pemex está quebrado. No es cierto, es una de las 34 empresas más rentables y ahora lo que quieren es que las ganancias se vayan al capital privado, tanto mexicano como internacional, pero sobre todo internacional. Entonces, necesitamos información
Por eso hay conferencias, por eso hay recorridos, por eso el día 8 de septiembre vamos a salir masivamente y nos vamos a concentrar en el Zócalo de la Ciudad de México a las 10 de la mañana de todo el país, porque somos millones y eso lo tienen que entender. No es tan fácil que desmantelen y le quiten a los mexicanos de lo último que tenemos todavía. Doctor, a propósito, este día va a estar usted en el IMAC, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, don Eugenio Verástegui González de Obregón, así se llama completo por si no lo sabía, el IMAC, a las 5 de la tarde. Hoy domingo. Hoy domingo. ¿Por qué, como lo decía la diputada, picar piedra, seguir picando piedra, seguir insistiendo? ¿En dónde está la conciencia de un mexicano? El pueblo mexicano es uno de los pueblos del mundo con mayor patriotismo. Ha hecho grandes gestas heroicas en la independencia, la reforma, la revolución, el cardenismo. Lo único que necesitamos es que el pueblo se informe, porque una vez informado, el pueblo sabe defender lo que es suyo. Entonces, por eso estamos en esta campaña de información, para que defendamos nuestro petróleo y nuestra soberanía, tanto energética como nuestra soberanía nacional. Y en todos lados hay mucho entusiasmo por participar en México, en el Zócalo, el 8 de septiembre, y por informar a los vecinos, a los amigos sobre lo que intentan hacer. Reitero lo del 8 de septiembre, por favor, amplíeme un poco más. El 8 de septiembre, como decía la diputada Ernestina Godoy, vamos a estar de todo el país, de todos los estados, de 2,000 municipios concentrados en el Zócalo, para defender nuestro petróleo y en general nuestra industria energética, el sector energético, que es básico. En una economía, el motor de la economía es el sector energético. Entonces, por eso debe ser exclusivo de la nación, no solamente que Pemex sea la empresa más rica y nos dé muchos recursos, sino también por seguridad nacional, por seguridad económica. Los energéticos deben estar en manos nacionales. Claro. Y en esta iniciativa quieren dar el 100% de la electricidad también a la inversión extranjera. Doctor, en este sentido, bueno, hemos estado hablando que las guerras, bueno, vemos en Medio Oriente cómo están por el petróleo, pues ojalá no tengamos una invasión, una guerra en nuestro país, porque se quieren llevar más petróleo y ahora pues ya sin darnos nada. ¿En dónde los mexicanos, bien decía usted, heroicos, participativos, pero en dónde nos quedamos cuando una mayoría de una Cámara de Diputados, que finalmente son los que nos representan, buenos o malos, son los que nos representan, y que pareciera que todo está planchado, que la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores, pues nada más es un circo mediático lo que se está haciendo, porque la paloma ya está? Sí, sin embargo, cuando hay una gran movilización popular, pues se logran revertir estas decisiones. Por ejemplo, ya se había desaforado al jefe de gobierno en el 2005, el Congreso lo había desaforado, el presidente Fox ya lo había desaforado, y la gran movilización revirtió esta decisión. Entonces es el momento que el pueblo diga su palabra, el pueblo manda, el pueblo es soberano, y es la hora de que nos manifestemos, y cuando esta manifestación es contundente, pues los poderes tienen que acatar. Los poderes fácticos, que además pues son los que tienen la lana. Llegar y picar piedra es importante, pero no sé si vamos hasta el fondo de la raíz, si llegamos abajo de las piedras, diputada. No sé si es suficiente que unos cuantos mexicanos levanten la mano y la mayoría digamos, a mí qué me importa esto. Bueno, primero no somos unos cuantos, quiero aclarar, porque somos miles en todo el país que estamos en esta lucha, y estamos en esta lucha de picar piedra, de ir casa por casa, y eso pareciera ser que es una lucha de Sansón contra Goliat, ¿verdad? Pareciera donde desigual. Los que deciden ya se pusieron de acuerdo, ya están muy contentos en el Pacto por México y va a salir, pero lo importante es
la movilización es la única manera. En este momento no existe ninguna esperanza de que vía de los partidos tengamos una reacción. Vamos a ver cómo reaccionan los partidos de izquierda, esperemos que reaccionen bien, que se porten bien en este momento en el que es un momento peligrosísimo para el país. Pero la movilización es lo que puede dar incluso la posibilidad, como dice el doctor, de revertir en el caso en que llegue a aprobarse. No les va a ser tan fácil, será una modificación a la Constitución ilegítima, y las leyes, cuando son ilegítimas, uno incluso las puede desobedecer. Diputada, muchísimas gracias por su presencia. Si gusta agregar algo para concluir. No, muchísimas gracias. Simplemente hacer un llamado a todos los que nos estén viendo para que hablen con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, con los del mercado, y que informen a la gente de este atraco que se está queriendo hacer al país, y que ojalá muchos de aquí de San Luis Potosí, y en especial de este lugar, puedan estar el día 8 de septiembre, por allá nos vemos en la Ciudad de México, para demostrar que no es tan fácil engañar al pueblo de México. Gracias. Muchas gracias, un honor, diputada. Doctor, en esto acaba de mencionar algo bien importante la diputada, los partidos de izquierda mismos que están en el Pacto por México, mismos que, bueno, pues a lo mejor ya alcanzaron. Dicen que las ideologías los separan, pero la nómina los une. Entonces, ¿creen ustedes también que se puede hacer algo desde allá? Bueno, Morena es una organización, un movimiento que está ahorita luchando por su registro como partido, y es la organización que de manera clara y tajante se opone a la reforma energética. Los que están en el pacto, que dicen que es pacto por México, pero en realidad es pacto anti-México, pues están avalando al gobierno de Peña. En el compromiso 55 al 61 del pacto hablan de privatizar energéticos, en el 57 hablan claramente de privatizar petroquímica. Entonces la posición firme está en Morena. Morena lo que dice es que hay que limpiar de corrupción a Pemex, porque es un robadero espantoso en Pemex. Entonces, antes de andar haciendo propuestas, lo primero es limpiar la corrupción. Todos sabemos cómo vive el líder Carlos Romero de Champs y la hija y demás, sí. Y es un escándalo. Y Morena no hace ninguna propuesta más que detener esta reforma, porque mañosamente el gobierno retoma algún elemento de alguna propuesta para hacer creer que es una propuesta de consenso, cuando en realidad es una imposición de las grandes corporaciones ávidas como sopilotes de llevarse las riquezas de México. Pues, doctor, le recordamos a nuestro auditorio que tendremos la oportunidad de escuchar a estos personajes a quienes hoy en día vienen para hablarle directamente, que usted les pregunte, que les cuestione y que ellos respondan en esta reunión que va a haber hoy domingo a las 5 de la tarde en el IMAC. El IMAC se encuentra ubicado, usted lo sabe, en Reyes, casi esquina con Escandón, y Morena los invita. Por supuesto, la entrada es libre. Participe, y si no participa, pues no se queje. Muchísimas gracias, de veras, gracias, un honor que nos hayan acompañado, y por hoy, como siempre, le digo a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado, a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Gracias especialmente a usted por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, feliz domingo, y que viva la familia. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también.